página 84. Entonces, como verán, en el criterio normativo de la Federación de Rusia existen los 6 coeficientes de rigidez. Tienen que variar los periodos porque ya los coeficientes de rigidez son distintos. Primer periodo 0,62, ¿no? Y así puedo continuar con los otros periodos, 0,59, 0,45 y así sucesivamente. El comportamiento es similar en cuanto a lo que son las vibraciones al empotrado que teníamos. Ahora yo quiero ver deformación en X. Verifico 76, 73, ¿no? Vemos la página 89, 76, 75, ¿no? Están ahí. Quiero la deformación en Y. $81.36. B81.33. Quiero determinar lo que son fuerzas, momento en parecido en Y. Acá está el momento máximo. Y de nuevo el momento máximo nos sale en la parte superior, 9.2. Y en Y, acá 9.28, ¿no? Y en el problema 9.24, ¿no? Es por las versiones. Este fue realizado con la versión 14 y en las versiones siempre hay algunos desajustes, ¿no? Ustedes saben que es por lo mismo que utilizamos un software que no es, se podría decir, con licencia, ¿no? Lastimosamente es así. Acá tiene nuestro amigo William, tiene su software con licencia, entonces se supone que tenemos que hacerle caso a esto, ¿no? Pues bien, entonces ahí de nuevo aparece que está el momento máximo arriba, o sea, está indicando de que tienen que tener cuidado, ¿no? En cuanto a derivas, no te debe de estar pasando, por algo está sucediendo esto, ¿no? Entonces, la interacción te da muchos factores. Otro de los factores que te da también es el alabeo en losas. Alabeo en losas cuando existen que dos nudos en una diagonal suben y los otros dos nudos en la otra diagonal bajan. Es como decir esto que sea su losa. Estos dos nudos se levantan y estos dos descienden, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Fractura en estos lados, ¿no? En las esquinas. Y eso sucedió en los sismos que hemos visto y siempre se dice, no es por problema de la ecuación, ¿no? Pero es problema de interacción que está generando ese tipo, ¿no? A la ecuación lo que hace es que todo el bloque se asiente hacia un lado, ¿no? No puede ser que se partan en las esquinas en las cuatro lados, ¿no? Ese es el efecto interactivo, ¿no? De la interacción sobre la estructura. Entonces, el alabeo en losas te permite determinar también lo que son fallas de flexiones en vigas, de flexiones altas, muchas cosas que te permiten la interacción, determinar las rótulas plásticas, ubicaciones exactas, en fin, ¿no? Y pasamos al último bloque. Con ello damos por concluida la interacción. Verificaciones con disipadores de Delphi, ¿no? Ingresamos a lo que son los disipadores de Delphi. Yo les voy a indicar qué es lo que tienen que marcar, porque estar levantando y estar copiando la fórmula es un poco complicado también para mí. Están en el mismo lugar.
Primero, disipadores de energía. Miramos esta primera diapositiva. Pertenece a los sistemas de protección sísmica, que son diversos, no vamos a hablar de todos, vamos a circunscribirnos en lo que está en el mercado nacional. En el mercado nacional tenemos disipadores y tenemos aisladores sísmicos, los dos sistemas como tal que hablamos el día de ayer, ¿no? Disipador de energía, ¿qué es lo que le permite? En primer lugar, su función principal, habíamos dicho el día de ayer, disipa entre un 20 y el 40% de la energía sísmica. Si pueden, márquenlo. Les voy a ir indicando qué es lo que tienen que marcar, ya como puntos importantes, ¿no? Entonces, el porcentaje de absorción de energía es de un 20 a un 40%, ¿ya? De un 20 a un 40% es el porcentaje de absorción. Como consecuencia de ese porcentaje de absorción, ¿qué es lo que me va a generar? Reducción de desplazamientos. Entonces yo lo podría marcar este como número 1, si lo puedo poner en mis apuntes, 1, ¿no? Función principal, que a esto es consecuencia, ¿no? Consecuencia, reduce el desplazamiento, 2, reduce la fuerza de diseño, 3. Suficiente, ¿no? Suficiente. ¿Se puede utilizar para edificios nuevos como también para reforzamiento? Ya todo eso lo conocemos, entonces ya ni lo marcamos. Con la arquitectura puede funcionar bien y llega a ser estético. El montaje, eso sí, va a depender también, ya habíamos indicado, el brazo metálico debe de calcularse con la rigidez axial del disipador, ¿no? El disipador, de tal manera que no vaya a fallar como tal, ¿no? Posismo, retorna a su posición inicial, e inclusive si el disipador ya no está en una fase totalmente operativa, es fácil de cambiarlo como un fusible, se quita y se pone otro, ¿no? Es fácil, ¿no? Se hace lógicamente el apuntalamiento, ¿no? Y se trabaja tranquilamente, ¿no? En cuanto al mantenimiento, no requiere mientras no ocurra un sismo. En el aeropuerto Jorge Chávez estaban haciendo calibraciones cada cierto tiempo, ¿no? Las calibraciones. ¿Por qué se hacían las calibraciones, no? Es que era el primer sistema, la primera experiencia que se había puesto acá en nuestro país. Y como primera experiencia, pues bueno, pues hay que tener mucho cuidado. Es igual que cuando uno compra un vehículo, ¿no? Por más que tiene alarma y todo lo demás, uno está en un restaurante y está pensando en el vehículo, y si suena la primera alarma, ese es el mío, y sale uno a mirar qué le pasó, ¿no? Y no es el tuyo de repente, ¿no? Es igual, o sea, tenemos mucho cuidado en ese sentido. Lo mismo en el aeropuerto, ¿no? Se tenía que estar verificando a cada rato la calibración, ¿no? Pues bien, ¿nos va a reducir volúmenes de concreto, espesores de placas? Sí, ¿por qué? Porque te reduce las fuerzas de diseño por sismo. Entonces, para sismo, lo que me hace placas ya no me va a hacer falta en esa densidad, ¿no? Va a trabajar bien, ¿no? Esto es muy importante. Reducen o disminuyen los daños en equipamiento y elementos no estructurales. Muy importante. ¿Por qué se ha colocado en la norma del 2014 de que estos sistemas deberían de utilizarse para hospitales, clínicas? Porque los costos de, se podría decir, reposición de un nuevo equipamiento, pues hay equipos que cuestan 2 millones, ¿no? Y entonces no sale conveniente, son equipos médicos muy caros, de alta tecnología, ¿no? Consecuentemente no debe de fallar, ¿no? No debe fallar. Entonces estos sistemas son muy buenos, en cambio con placas no, con placas se van a desplazar, estos equipos van a tener inconvenientes y probablemente pérdidas, ¿no? Pérdidas en cuanto a lo que es la reposición del equipamiento. Entonces se ha hecho la norma pensando en que estos sistemas son muy buenos en cuanto a reducción de daños de equipamiento, y se aplica para hospitales, clínicas, porque es ahí donde los equipamientos son altos, ¿no? Esta es la experiencia del aeropuerto Jorge Chávez.
Así fue la torre central del aeropuerto Jorge Chávez en el año 67, ¿no? Entonces fue proyectado el aeropuerto sin tener una norma de diseño sismo resistente. Antiguamente lo que se utilizaba era cargas de gravedad para el diseño y para efecto de sismo, porque se sabía, siempre ha habido sismo, ¿no? Entonces se factoraba con un coeficiente, ¿no? Se adicionaba, siempre se decía, para efecto sísmico de la carga vertical colocan una fuerza lateral de equivalente a 0,3, ¿no? 0,3 de tu peso. Ya está. Y ahí lo redistribuían y hacían su método de Kahn y método de Tacabella, porque antes no había computador, ¿no? Entonces hacían los métodos tradicionales que hoy en día ya nos enseñan, ¿no? Entonces utilizaban esos métodos, pues, ¿no? Para poder hacer un cálculo más rápido, y a veces pues se demoraba 1 o 2 meses para poder hacer un proyecto, porque se necesitaba de que haya una convergencia en cuanto a los ajustes, como ustedes deben de haber llevado esos métodos de Cross, Kahn y Tacabella, ¿no? Entonces tengo que tener la convergencia, ¿no? Y ahora ya no se llevan, ya se han olvidado de esos métodos, ¿no? Y este fue el aeropuerto allá. El ingeniero Casabón dice retrocapacitado, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, no le gusta la palabra de reforzado, ¿no? El aeropuerto lo hizo la oficina, lo proyectó la oficina del ingeniero Gallegos Casabón, y ellos mismos hicieron lo que corresponde a la retrocapacitación, como le llaman, pero es un reforzamiento, ¿no? Porque estoy colocando dispositivos adicionales, ¿no? Entonces, estos dispositivos adicionales se han colocado así, esta B invertida, a esta B invertida se le denomina chevron. Acá está el disipador en este lugar, y este es el brazo metálico. Por lo tanto, acá, si usted ve, es una plataforma grande, porque si lo dejo así nada más, lo que me va a producir es una gran carga acá, ¿no? En la vertical, porque en las horizontales va a ser esto el que va a disipar, y en la vertical tengo que controlar, ¿no? Pues bien, acá está otra vista. No se ha colocado en todos los pisos continuos, ¿no? Otra edificación que ya hoy en día está en etapa de construcción es el edificio Reducto, también en Lima, ¿no? En el aeropuerto Jorge Chávez se utilizó disipadores viscosos. En el reducto también se ha utilizado disipador viscoso, pero la forma en que se ha colocado es con una luceta acá, como lo ven, ¿no? Una plancha, y acá están los dispositivos directos, ¿no? Los dispositivos, ¿no? Directos conectados, ¿no? Entonces, en la arquitectura, como vemos, ha quedado bastante agradable, no ha quedado mal, ¿no? Se va ganando experiencia en esto. Hoy en día hay alrededor de 15 proyectos de disipadores, ¿no? En Lima, hay 15 proyectos. Hay la idea ya de hacer uno con aislador en la ciudad de Trujillo, uno de aislador, hay la idea ya, ¿no? Entonces se está pensando, probablemente si se logra cristalizar, va a ser la primera ciudad en provincia que va a utilizar ese sistema, ¿no? Escribimos en el año 2008 con Ricardo este libro de edificaciones con disipadores, que ganamos el premio a la Asamblea Nacional de Rectores, en el cual se han basado muchísimo las oficinas de proyectos para poder trabajar con estos sistemas, ¿no? Claro está de que este libro, ya en varias investigaciones hemos ido ampliando, y ahora con la tendencia del FEMA y otros hemos ido generando otra información adicional, ¿no? Entonces, para entender lo que es este sistema que trabaja con un amortiguamiento, ¿no? El amortiguamiento tenemos acá, mientras menor sea el amortiguamiento, mayor será el desplazamiento, mayor será el desplazamiento. Entonces, si yo voy a agregar un amortiguamiento, ¿no?, a la estructura, consecuentemente lo que estoy generando como consecuencia es la reducción del desplazamiento. Nosotros trabajamos con tiempo histórico. Hoy en día, por ejemplo, el UVC y las normas también están permitiendo trabajar con espectros, ¿no? Y la norma nuestra, en la versión 2014, la propuesta de norma,
nos dirige a la norma de enlace, pero no nos dice si vamos a trabajar con espectro o vamos a trabajar con acelerograma. Pero lo que sí se entiende claramente es que va a ser por espectro. ¿Por qué? Porque los acelerogramas ahí en uno de los puntos de los artículos de la norma nos dice de que el acelerograma, el tiempo historia solamente será como referencial, se podría decir, o de comprobación. Entonces vamos a trabajar con espectro. Si tenemos el acelerograma, podríamos hacer un espectro y con ese trabajar, ¿no? Sino con el espectro que tenemos. Estos dispositivos no se tienen que diseñar a 0,4G, sino tienen que escalarse a 0,6G. Es decir, son sistemas que deben de ser diseñados para sismos muy severos, ¿no? Muy severos, ¿no? El sismo de Chile del año 2010 tuvo una aceleración aproximada de 5,4, algunos dicen hasta 5,6 metros sobre el segundo al cuadrado. Si lo transformamos a un set es aproximadamente 0,6, ¿no? Entonces el trabajar escalando los acelerogramas y construyendo un espectro nos daría esa opción de poder tener un comportamiento adecuado post-sismo. Acá se tenía la edificación, acá están colocados en forma de diagonal, como ustedes ven, diagonal se colocaron en las partes centrales de cada uno de los pórticos externos. Se calculó para ello, tenemos acá dos disipadores, uno que es el disipador viscoso, que es el que estamos utilizando en nuestro país, que es el primero, el otro que es el viscoelástico, el otro que es de fricción y el otro que es de plastificación de metales, ¿no? Plastificación de metales. Entonces, estos disipadores trabajan en función de velocidad y estos de acá trabajan en función de desplazamiento, ¿no? Desplazamiento. ¿Qué es lo que tienes que calcular si vas a utilizar un disipador viscoso? El viscoso tienes que calcular el coeficiente de amortiguamiento, este valor debes de calcularlo. El exponente no, es constante para ese sistema, porque tiene una fórmula en cuanto a la velocidad elevada a un exponente y ese exponente es el que se utiliza de 0,5, ¿no? Es una constante. Y tienes que calcular la rigidez del disipador, En el otro también. Ahora, ¿cómo se van a modelar? Si pudiesen acá colocarle un corchetito, esto se va a modelar como un elemento tipo damper. Colocar ahí damper, en los dos primeros damper, ¿no? Un elemento tipo damper. Así tal como se escucha, damper, ¿no? Y luego tenemos en los otros, el de fricción y el de plastificación. ¿Qué es lo que vamos a calcular? Rigidez. ¿Qué más vamos a determinar? Fluencia. Radio por fluencia es constante, exponente de fluencia constante. Entonces tenemos que calcular dos cosas en cada uno de ellos, ¿no? ¿Y cómo lo voy a modelar estos dos de acá? El de fricción y el de plastificación. Colocar ahí plastic, ¿no? Plastic. ¿A dónde me voy a ir para poder hacer esa modelación? Tengo que ir en el SAP o en el ETAPS a lo que son los elementos N-Link, ¿no? N-Link. Entonces tengo que generar esos elementos Link para poder trabajar con estos sistemas, ¿no? ¿Cómo se calcula? Ahora sí hay que marcar esta formulita, ¿no? Para el disipador viscoso, que es el que estamos utilizando en nuestro país, el día de ayer les dije que es un disipador de marca Taylor, Y no es para hacerle propaganda al disipador, pero es considerado el mejor disipador en el mundo, ¿no? Marca Taylor. Significa que no estamos utilizando un disipador de mala calidad, sino estamos utilizando el mejor disipador a nivel mundial. El mejor disipador. Entonces, estamos importando de 250 kilonewtons, estamos importando de 500 kilonewtons. Entonces, estamos trabajando con una marca muy reconocida, muy calibrada, con centros especiales, y en la norma todavía nos exige. En la norma del 2014 dice que estos dispositivos van a tener que ser calibrados en laboratorios todavía nacionales, ¿no? Entonces, probablemente la Católica
¿no? La Universidad de Ingeniería deben de hacer esos ensayos de calibración todavía de esos disipadores, para certificar de que realmente esto sí va a ser, es bueno los disipadores tal y tal y tal, con sus códigos tal, para que lo puedas utilizar en tu edificación. Entonces tiene factores importantes en cuanto a lo que es la seguridad, ¿no? Entonces, en ese sentido sí la norma está bastante bien redactada en ese punto, ¿no? Muy bien redactada. ¿Cómo vamos a calcular? Primero, paso 1, colocarle acá 1, ¿no? Colocarle 1. Lo que se va a determinar es amplitud de desplazamiento, subrayar amplitud de desplazamiento. ¿Cómo se va a calcular esa amplitud de desplazamiento? Ponerle en un circulito esta formulita, la de arriba. ¿Ya? Es igual a 10 veces la gravedad dada en centímetros sobre segundo al cuadrado, colocarle G centímetros sobre segundo al cuadrado, ¿no? R1, factor de amplificación, de participación del modo principal. S sub D, aceleración espectral. Y ustedes dirán, del modo principal, y ese modo